como culturales. Perdón. Em, Tranquila, Costa Rica, bueno, también este siglo es importante porque se consolida la democracia y se crean las elecciones regulares y la transferencia de poder, digamos que de una manera más pacífica y también más protocolaria. Y esto es importante porque gracias a todos estos cambios en la política, también se hace la adopción de políticas de bienestar social y de desarrollo económico. También este siglo es importante porque se hace la abolición del ejército, lo que establece un régimen de paz y neutralidad que, bueno, se mantiene hasta el día de hoy, ¿verdad? Y esto todavía destaca aún más porque Costa Rica es el único país en la región que toma esta decisión. Entonces esto se considera que tiene un impacto muy significativo en la identidad nacional, no solo en la identidad nacional, sino también en la percepción internacional, es decir, en la percepción que tienen los demás países sobre Costa Rica. Y bueno, también este siglo es importante porque Costa Rica se convierte en pionera de conservación ambiental, se crean varias políticas para cuidar las áreas protegidas, el desarrollo sostenible, y todo esto lleva a que Costa Rica sea reconocido a nivel mundial por su biodiversidad. Y en cuanto a los cambios en el arte, bueno, el siglo XX fue un periodo de florecimiento cultural y se da la emergencia de artistas, escritores y músicos, y también de nuevas y diferentes corrientes artísticas. Otro punto que nos pareció importante fue marcar quiénes eran los artistas, digamos, más influyentes y más conocidos de este momento y cuáles eran sus obras más importantes. Entonces mencionamos la escultura La Máscara de Francisco Zúñiga, la cual está ubicada en la Plaza de la Cultura y es una representación de una máscara precolombina. También el mural La Agricultura y la Industria de Fernando Calvo, el cual está ubicado en el edificio de Correos de Costa Rica, ¿verdad? En el centro de San José. Y esta es una representación vívida del trabajo agrícola y de la industrialización en el país. Esta también es importante porque digamos que marca eh, el surgimiento del movimiento muralista en Costa Rica. Luego, también marcamos el mural que se llama Historia de Costa Rica de José María Figueroa, el cual está ubicado en la Asamblea Legislativa y es una representación épica de la historia y de la identidad nacional de Costa Rica. También las obras de Juan Manuel Sánchez, que fue tal vez uno de los artistas más destacados o el más destacado de este siglo, em, y que sus obras van desde paisajes, retratos, hasta naturaleza muerta. Y por último, lo pusimos de manera general, las pinturas de la Escuela Nacional de Bellas Artes, ya que en este siglo la Escuela Nacional de Bellas Artes produjo una serie de pinturas significativas que reflejaban cómo era el arte, ¿verdad? Acá, por ejemplo, las influencias que tenía de otros países, tanto como las realidades locales y cómo estas dos se mezclaban en el día a día. Em, en cuanto a los antecedentes, la herencia artística de Costa Rica fue una arquitectura en calicanto sencilla, a diferencia de lo que se observa en la Capitanía General de Guatemala. Esta es una pequeña muestra de arte colonial que, que tenemos en Costa Rica y se debe a la escasa población y a la mano de obra del país. Por otro lado, tenemos la herencia del siglo XIX, que la obra de muchos artistas que se formaban en perdón, en imaginería religiosa, pero en este siglo en Costa Rica surge Fadrique Gutiérrez, que crea las primeras esculturas paganas, ¿verdad? Que son las que decoraban la fuente municipal de Heredia. Luego tenemos la pintura, que en Costa Rica en el siglo XIX comenzó a especializar en el arte de la pintura, en especial
personas como Enrique Chandy y Tomás Povedano, como lo vimos en las lecturas. Por otro lado, tenemos el estilo. En Costa Rica, por presentar una posición aislada, llega tardíamente, como ya mencionaron los demás grupos, ¿verdad? Eh, todas las influencias de las vanguardias llegan pues más tarde. Y por último, como ya hablamos un poco, en los inicios del siglo XX, la pintura contiene un fuerte nacionalismo político. También habla de los recursos naturales y democráticos que son la inspiración para los futuros artistas en la representación tanto nacional e internacional de Costa Rica en el siglo XX. Súper. No sé si alguien más quisiera agregar algo. Estoy un poco perdida con esas obras que mencionaste, pero ahí me vas a tener que enseñar de cuáles son. Em, el de Fernando Calvo, el 51. Me parece que, no sé, y el mural este de Figueroa del 48 al 50. Sí, Entonces, no, se supone que Hodge las tenía, no sé si las tiene por ahí para que las muestre o... ok. La verdad no las pude encontrar. O sea, fotos buenas no lo logré. Lo siento, Sí, es equipo. que creo que tal vez tienen ahí como un enredo de ciertas obras, pero no importa, todo bien porque los datos eran muy importantes que compartieron y pues abordar también un poco eso de la arquitectura y pues el ingreso de las nuevas ideas, ¿verdad? Y cómo duró su tiempo, pero mucho de lo que mencionaron al puro principio creo que es clave de siempre tomarlo en cuenta, pero es un poco después del periodo ahora, del que estamos hablando, pero de la paz y del cuidado del medio ambiente que empieza a dar Costa Rica, que creo que son ideas súper importantes de mantenerlos ahí presentes y que creo que esa, esa tendencia pacífica y como de ser y dejar ser en Costa Rica se siente desde temprano, o sea, de data antigua, ¿verdad? Y que ahorita pues se ha venido hablando de ese tema específicamente con respecto a de qué se va a hacer con esta ola de violencia, ¿verdad? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Podemos hacer algo así tan extremo como tipo Bukele, ¿verdad? Pero muchos dicen, di, es que simplemente no es la manera costarricense y eso trasciende no solo décadas, sino que yo diría, pues, una esencia costarricense que muchos de los artistas buscaban tratar de, pues, recoger en su obra. Gracias, grupo 5. ¿Quiénes quieren seguir? Si mi grupo le parece, podríamos ser Ajá, el grupo 4. perfecto, gracias, Kat. Que bueno, yo voy a iniciar. Por dicha ya, bueno, ya bastantes compañeros han dicho como lo que aquí tenemos. Hicimos como un mapa conceptual bastante resumido con palabras claves. Y para ello iniciamos con un recuento de lo que era en finales, ¿verdad? Esa transición del siglo XIX al siglo XX. Para ello, como ya han mencionado, destacamos entre los antecedentes este lento desarrollo arquitectónico que hubo y que existía esta preferencia por lo europeo, además de pocos espacios de exhibición. Pero algo que es muy importante de tomar en cuenta, por estas fechas se da esta consolidación del Estado liberal y con ello esta modernización con la expansión del sistema educativo, además de la explotación laboral que venía en conjunto con lo que era la, ¿cómo se llama? Capitalización de lo agrario. Entonces, sí, primero queríamos hacer ese recuento. Ahora, si gusta, paso a mi compañero. Bueno, también algo que se destaca y que fue como súper importante fue que nació la primera vanguardia que rompe con todos los temas conservadores que habían, ¿verdad?, de la época y aparece, no es como que la pintura al aire libre sea algo nuevo, pero se destaca que los artistas van a tener un diferente estilo y acercamiento a los artistas anteriores. Entonces, estos nuevos paisajes van a tener estas pinceladas discernibles que se acercan como a este estilo impresionista, donde no se pretendía copiar tanto la realidad. Se destacan los ángulos incómodos y también que tenían una temática muy autóctona, donde se destacan como
elementos propios de nuestra cultura. Em, y no sé eh, si gusta la siguiente compañera. Bueno, también pusimos como algunos de los artistas nacionales que se destacaron, como bueno, Ramón Bonilla, Enrique Enchandy, Ezequiel Jiménez y Teodoro Quirós. Y bueno, también en ese tiempo empezaron a haber ya exhibiciones nacionales eh, de obras de arte aquí y empezó como un nuevo tipo de arte, que antes solo como se exhibían cosas de los extranjeros, ¿verdad? Súper, muchísimas gracias. Resumieron ahí toda la filmina súper rápido con las palabritas estas claves, así que les agradezco. Y sí, creo que es importante reconocer cómo este rompimiento con lo conservador también va de la mano con un acercamiento distinto a la creación artística, tanto de estilo, pero también en el acercamiento al paisaje, al estar afuera, al ir a explorar, ¿verdad? Y a encontrar cosas distintas precisamente en esa búsqueda de lo autóctono, lo que nos identifica a nosotros, ¿verdad? Así que súper. Y sí, lo han dicho anteriormente, pero creo que no lo he recalcado, la súper mega importancia de reconocer que si no hay espacios donde exhibir, es muy difícil que se vaya a desarrollar las artes en cualquier lugar, ¿verdad? Entonces, perfecto, gracias, cuatro. No sé si alguien quisiera continuar de los grupos que me hicieron falta, creo que solo el uno. Eh, Creo que solo es uno, ¿verdad? No, y tres. Podemos seguir nosotros, el 3. Gracias. Perdón. Ok, bueno, nosotros nos concentramos más en la parte de la primera vanguardia, pero, ¿verdad? Entonces de los 6 puntos, 5 son un poco explicativos alrededor de eso. Sin embargo, en el primer punto quisimos hacer referencia a algunos antecedentes que ya los han mencionado en los otros grupos. Puntualizamos bueno, en que estaba el grupo del Olimpo, ¿verdad? Donde quienes tomaban el poder en ese momento tenían un marcado interés por educar, ¿verdad? Y crear ese concepto de identidad a nivel de país. Ahí entre paréntesis dice civilizar porque me llamó mucho la atención una de las lecturas que así lo definía, ¿verdad? Tenían ese interés por civilizar a la población. De la mano a eso, pues la creación de instituciones culturales formales, entre ellas el Teatro Nacional, que va a ser importante espacio de exhibición posteriormente. Y también mencionar la Escuela Nacional de Bellas Artes, que alguno por ahí ya lo mencionó, dirigida por Povedano, importante en el entendido de que marca, digamos, esa estructura formalista y clasicista que iba a regir y contra la cual entonces, o enfrentándose a la cual es que la primera vanguardia pues tiene que luchar, ¿verdad? O plantear algo distinto. Entonces eso a manera de antecedentes. Los otros compañeros mencionarán los otros puntos. Bueno, añadimos el punto de que había poca información porque siempre llegaba tarde, digamos, lo que pasaba en otros países llegaba tarde a Costa Rica y una que otra cosa era porque del extranjero traían algunas revistas. Entonces, los nuevos medios estaban un poco más desinformados sobre lo que es el arte moderno. También luego hay una gran negación a la entrada al arte moderno y yo había como anotado que dos revistas costarricenses habían publicado artículos en contra de la postura futurista y en contra del manifiesto futurista. Esto también viene, una de estas había leído que es dirigida por Tomás Povedano, ya que él también era un poco conservador y quería mantener esta técnica realista. Entonces, por un tiempo hubieron noticias escasas sobre el arte moderno. Otro punto que recordábamos mucho
era respecto al paisaje, que bueno, ya también lo he mencionado, pero esta diferencia que había del paisaje como antes del modernismo, que primero era como bastante tradicional y estético, venía muy de la mano como con la academia, y luego ya empezó a implementar como más de informal. Ya no era tan necesario captar un paisaje típico de Costa Rica, sino que se podía capturar una esquina y enfocarse más, qué sé yo, en distintos tonos que no eran los naturales del lugar o los contrastes. Entonces sí fue como un cambio en el paisaje. Em, Luego otro punto fue como ya la exposición, que lo han mencionado bastante. Nosotros hablábamos de esta división que había en las exposiciones, que era como una de nacionales e internacionales y otra exclusiva de nacionales, eh, para hacer como esta diferencia que tal vez no creían que los nacionales tenían como un talento suficiente para competir con los de afuera. Y bueno, ya para finalizar, destacamos como a estos tres personajes que fueron como los más relevantes, principalmente Teodorico Quirós, que fue, bueno, que él estudió ingeniería y arquitectura en Massachusetts y volvió a Costa Rica en 1921, y él fue el que inició como la motivación, digamos, para que los artistas comenzaran como a involucrarse más en lo de la vanguardia con estilos modernos y que resultaban como que muy controversiales para lo de la época porque estaban como disrumpiendo lo que era como la academia y el arte tradicional, que era lo que dice exponía y lo que la gente estaba como más acostumbrada a apoyar por estos estándares europeos que eran los conservadores que estaban hasta el momento. Y eso sería. Muchísimas gracias, perdón, empecé a hablar pero estaba sin sonido. Súper, muy bien y súper importante señalar este tipo de detalles que hay que tener presentes como para insertarnos en la situación. Tal vez la intención no era de como que de dar a entender que nosotros los ticos no teníamos em, la capacidad, pero era más bien decir como que, bueno, es que es un poco injusto comparar los que han tenido una educación europea con los que no lo han tenido, ¿verdad? Entonces es interesante depende de cómo uno lo percibe y en el momento creo que ese era el espíritu, pero nos deja claro el panorama, ¿verdad? Y qué tan, pues, y sí, no había dónde exhibir, llegaba todo muy tarde, la gente no le cuadraba lo moderno, entonces sí, era una situación bastante compleja para ser artista. Grupo uno y finalizamos y les doy un buen receso, perdón que hemos durado tanto, pero está interesante y creo que es un buen ejercicio para ustedes todos estar como que en este momento tan importante. Adelante. Bueno, nosotras hablamos como de varias ideas que nos surgieron. Ya casi que todo lo dijeron los demás grupos, pero bueno, ahí marcamos, por ejemplo, la idea de la creación de una identidad nacional, porque dentro de las temáticas, digamos, de las pinturas también había como una influencia a, ¿verdad?, representar esos símbolos, también el paisaje, también las tradiciones. Y bueno, eso ayuda a crear y a fortalecer esa identidad nacional que ya se venía como, ¿verdad?, construyendo anteriormente. También señalamos el desarrollo de la academia, ¿verdad? Todas estas luchas que tuvieron los primeros señores, que a mí siempre se me olvida el nombre, y que lo acaban de mencionar, este, porque un día antes era como más difícil, digamos, como acceder a esa institución más que todo, o sea, no existía como algo más formal, una educación como formal, entonces rescatamos como verdad esos esfuerzos y sobre el auge del paisajismo, que era como verdad el tema principal, verdad, digamos como principal no, pero tal vez como el más importante o el que se desarrolló con más em,
facilidad, digamos, por los demás artistas que venían emergiendo. No sé si alguna otra compañera quiere mencionar alguna otra idea. Sí, bueno, también entre todo lo que ya hemos expuesto está también el compromiso político y social, porque precisamente en Costa Rica, por ahí del siglo XIX, sí, del siglo XX hubo como muchos cambios a nivel político, muchas tensiones, regímenes autoritarios. Entonces, ahí fue cuando los artistas se inspiraron a partir de todos estos cambios que hubieron a nivel social, ¿verdad? A nivel político, empezaron como a agarrar estos cambios y a implantarlos en sus obras, a demostrar lo que estaba ocurriendo. Más de una vez el arte fue como una herramienta para demostrar parte de la crítica social, de las injusticias o algunas adversidades que presentaban la población costarricense a nivel económico, bueno, insisto, a nivel social, ¿verdad? Eso, bueno, eso es parte de. También la apertura a nivel internacional, que básicamente fue como que, bueno, poniéndolo muy como a palabras mías, ¿verdad? El mundo empezó como a conectarse más, a tener más relaciones, ¿verdad? Entonces Costa Rica no se queda atrás y empieza también a abrir sus puertas, entonces empieza a recibir muchas influencias, no solo de lo que tenemos aquí, sino de diferentes lados, ¿verdad? Diferentes países. Entonces eso se ve reflejado en los estilos, por eso es que van cambiando y no sé si alguien más quisiera continuar. Bueno, podría seguir yo hablándoles un poco de lo del surgimiento de nuevos artistas. Como vimos, lo del asunto político, ¿verdad? Que ya había, o sea, que ya se estaba incrementando el asunto de o sea, de tener un lugar donde estudiar arte, si ya no se veía tan estigmatizado. Ya incluso a nivel social era un poco más aceptado y ya había una institución que permitía la exposición del artista y todo, se da un surgimiento de nuevos artistas con intereses propios y demás, y que nos permite también verlos, ir buscando vanguardias y que ellos mismos creen una identidad propia, ¿verdad? No sé si otra quiere seguir. Sí, creo que bueno, en ese sentido se puede hablar un poco sobre la dicotomía que tiene el arte, digamos, en esa época, ¿verdad? Es interesante porque, bueno, justamente surgen nuevos artistas, ¿verdad? Que buscan una identidad propia, experimentando, digamos, por medio de las vanguardias, pero también se tiene este enfoque académico, desarrollo académico, ¿verdad? Este, bueno, sí, bueno, con las academias son como más conservadoras, ¿verdad? Tiene un gran énfasis en la técnica y en preservar, perdón, la tradición. En cambio, bueno, también se da, ¿verdad? La diversificación del arte, hay innovación con técnicas y experimentación, este, con nuevos medios, ¿verdad? Súper, muchísimas gracias, chicas. Creo que todo lo que han señalado es súper importante y tener presente, pues, especialmente, o sea, de todo lo que han dicho, pensar en qué tan importante es tener un espacio para poder, primero, y que lo mencionaron, o sea, primero un lugar para poder ir a aprender de una forma un poco más institucionalizada y posterior a tener un espacio donde se pueda exhibir un arte que claramente no había tenido como una buena recepción inicial. Si no tienes dónde exhibirlo, muere. Pero el hecho que se forma el círculo de amigos de las artes que apoya en estas exposiciones en el Teatro Nacional que se llevan a cabo entre el 28 y 37 y que permitió que la gente se pudiera, los artistas que quisieran, desarrollaran algo diferente y que pudieran tener una conversación, una discusión y que las obras pudieran dialogar entre ellas. Entonces,
súper importante tener presente esa noción de que hay que tener un lugar donde se puede exhibir, ¿verdad? Em, Muchísimas gracias. Sí, Erika. También el hecho de que, lo decías antes, no era que querían hacer como la diferencia entre la gente que se quedó aquí y la gente que pudo salir. Tal vez en ese momento las vanguardias no eran tan bien recibidas porque la gente no estaba acostumbrada a eso. Simplemente lo que les faltaba era exponerse más ese tipo de arte para poder permearse mejor y hacer un criterio propio. Claro, y con eso es simplemente pensar en todos los otros casos históricamente de cuando las vanguardias llegan a irrumpir y la gente se ríe. Empecemos con los impresionistas. O sea, eso es una mera impresión y bueno, ahí quedó la palabra, el término, hasta pues así hay otros casos históricamente en donde se burlaban, echaban las personas, o sea, les trataban súper mal, pero que hoy en día pues es lo que más se conoce, tal vez, ¿verdad? Entonces, claro, íbamos bastante atrasados y no había dónde conocer y aprender, a no ser que los pocos que habían tenido la oportunidad de salir del país y a viajar a lugares como París o Boston o Nueva York, ¿verdad? Para ir a conocer. Gracias, chicos. Ok, chicos, gracias por estar aquí nuevamente conmigo. Vamos a seguir hablando sobre la vanguardia y seguirán viendo y pensando sobre la vanguardia en la lección asincrónica del jueves, en donde en esa clase van a abordar un poco más sobre pensar en la identidad y cómo esa identidad se ve manifiesta a través de las obras. Hoy más bien lo que quería era dedicarme al grabado y la escultura, debido a que tenemos bastantes estampadores y escultores en el curso, así como para que ustedes tengan una buena idea de lo que se venía gestando en ese momento y qué tan importante era ese momento para pues futuras generaciones de artistas en nuestro país. Pero no sin antes un rápido repaso de cosas que ya ustedes han dicho, pero señalar esto que habían visto en la lección de la reticencia con la que se recibe el modernismo en general, ¿verdad? O sea, no es que todo el mundo estaba aplaudiendo cuando llega, entonces se critican a estos artistas modernos, pero con eso mismo dicho, es por eso mismo que acabo de decir, esa crítica ante esos artistas modernos, pues podemos entender la importancia de cómo ese gremio se va consolidando. Habíamos comentado que fue gracias a Kiko Quirós, quien hizo la portada de este libro de Max Jiménez, que era súper criticado, que en sí criticaba mucho la manera muy aldeana de ser de Costa Rica. Y Kiko Quirós pues iba a ser una figura sumamente importante en esa consolidación del grupo de artistas que va a experimentar de manera que nunca se había hecho antes en Costa Rica. Importante señalar las exposiciones, ¿verdad? Y cómo estas exposiciones, pues, fueron claves para poder agrupar a esta gente, ¿verdad? Si no tenés por qué estar todos juntos en un espacio, es más difícil que se junte. Y al juntarse, uno se siente más respaldado. Entonces, eso es súper importante pensar en por qué estas exposiciones eran tan importantes. Uno, también, o sea, está el hecho de que simplemente el poder exhibir, no habían espacios donde exhibir, no se estaban gestando espacios así privados para la exposición ni galerías de arte, no había un museo que exhibía arte, y entonces se hacían estas exposiciones en general solo de la Escuela de Artes Plásticas, que eran muchas copias y mucha obra muy conservadora, y pues estas exposiciones iban a ser tan importantes por lo mismo. Y vemos esta clara diferencia en esa misma exposición. Hubieron artistas más tradicionales a la par de artistas pues más vanguardistas, y aquí podemos ver una comparación entre pues aquellos aspectos que querían destacar los artistas que estaban
trabajando con nuevas ideas, ¿verdad? Y entonces es cierta libertad con respecto a la composición, otra manera de acercarse al paisaje y a la técnica y a la materia misma, o sea, el material mismo, cómo puedo yo jugar con este material. Entonces se notan las pinceladas, se ven esas pinceladas, se ve esa factura, se ve cómo no hay un deseo de darle esa impresión de perfeccionismo ni siquiera de que sean muy naturalistas pues estas escenas que están presentando a la par de artistas que están presentando obras como la de Tomás Povedano. Entonces, otra obra de Kiko Quirós que me encanta, que nos permite poder ver cuáles son estos aportes. Uno, es súper importante también darse cuenta de que los previos paisajes, y podrán revisar lo que hemos visto hasta el momento, estaban como más apartados del paisaje, como que lo estaban viendo desde un punto alejado. En muchos de los casos de estos artistas vanguardistas, se van a meter dentro del paisaje, van a estar como metidos dentro de ese paisaje y que podríamos considerar como como los impresionistas y posimpresionistas habían sido influenciados por la fotografía, pues igual se da con estos nuevos ángulos y estas nuevas perspectivas que se dieron entre los artistas modernistas de nuestro país. Quería recordar que Kiko Quirós se había estudiado ingeniería y practicaba como un arquitecto, entonces aquí podemos ver ejemplo de, nada más quería señalarlo para que eso no quede de fuera, esa participación en lo que es pues el telar del espacio público, la esfera pública. Entonces podemos ver aquí que por más modernista que pudo haber sido con su obra de arte, por otro lado, sí tenía este lado un poco más conservador con la arquitectura. Fausto Pacheco, otro artista sumamente importante en este periodo, vemos nuevamente ese manejo mucho más suelto de la pincelada. Y de Fausto Pacheco, pues todos están pintando este paisaje, pero de Fausto Pacheco lo que principalmente nos gusta recordar o señalar es que él es el principal de la casa de adobe, el palo y la montaña, ¿verdad? Como que esos tres elementos que tienen que estar en toda obra de arte costarricense, ¿verdad? Ese paisajismo casi turístico que se viene desarrollando en este periodo y del cual cuesta mucho salirse de esta tendencia. Va a ser hasta la segunda vanguardia que pueden quebrar por completo con esta visión de lo que es Costa Rica. Y vamos a ver igual cómo en los 70s hay un deseo como de nostalgia, pero política, de querer volver a este paisajismo rural, pues para decir que esto es lo que somos nosotros los costarricenses, ¿verdad? Y pues podemos ver entre las experimentaciones de estos artistas, pues precisamente cómo están quebrando con las normas de la escuela de arte, ¿verdad? En donde aquí con Manuel de la Cruz, ojo, esas pinceladas tan gruesas, no solo muy sueltas, pero muy gruesas, o el pintar sombras con morado, ¿verdad? Y en estos, y que en sí también hay como espacios no hay un modelado, no hay una preocupación por eso. Las sombras son muy contrastantes, las luces y sombras, ¿verdad? No hay como una búsqueda de modelar las formas y ni siquiera la luz también con una atenuación pues no tan severa como vemos en este ejemplo de Manuel de la Cruz. Y con Manuel de la Cruz también vemos otras cosas que son ya llegando a ser casi raras, ¿verdad? Que para su momento, en la década de los 30, o sea, ¿qué es este paisaje? ¿Qué nos está tratando de indicar? Porque esos árboles no tienen hojas. Ahí parece que hay un poste eléctrico, pero no está como conectado. ¿Y qué está haciendo esta señora toda solita en este pueblo, verdad? Pero creo que también vemos una cierta libertad que están sintiendo los artistas en poder llegar a través de estos paisajes, de lo local, llegar a otros sentimientos y experimentar con eso sin que lleguen a ser así como muy a lo loco,
como se logra en otros países, pero que aquí sí definitivamente ya sentimos como el quiebre este inicial que se da permite que los artistas se vayan a desarrollar de cierta manera. Francisco Zúñiga, esta es más bien una de las más conservadoras en el sentido de que las paredes por lo menos generalmente son rectas. Les había compartido de ejemplo de cómo las casas estaban así todas tambaleadas como si estuviéramos viéndolo en un terremoto, pero que creo que igual es la visión que pueden compartir ahora los artistas de su entorno. Luisa González de Sáenz, igual una imagen como más que se asemeja a toda esta tradición que se viene gestando en ese momento, pero quería señalarles también como, igual que lo que vimos con Manuel de la Cruz, que como cierto tipo de quiebre y que permite que experimenten más, lo mismo vamos a ver con en obras de Luisa González de Sáenz con paisajes que empiezan a sentirse muy desoladoras, ¿verdad? Esos paisajes, aquí se siente cierta soledad, la intensidad de ese viento que arrebata esas ramas, ¿verdad? Es como muy intensa ya las sensaciones, entonces como ya no es solamente una cuestión de como una identidad local y vamos a buscar esos elementos icónicos de quiénes somos los costarricenses, sino que, mira, también puedo hacer esto, otro, con ese mismo paisaje, ¿verdad? Entonces, creo que esos son algunos puntos claves con respecto a la pintura. Ustedes, como les digo, van a volver a contemplar más sobre la pintura en la lección del jueves, viendo ejemplos más bien de retratos y de la identidad costarricense, pero me gustaría ahora seguir con escultura para abordar qué es lo que está pasando con la escultura, porque muchas veces se me queda por fuera lo de escultura y lo de estampa, entonces quería definir esta clase para eso, para que no quedara por fuera. Y empezamos con la escultura. Aquí tenemos, y uno de ustedes, uno de los grupos había mencionado como uno de los principales artistas de inicios de siglo a Manuel Zúñiga Rodríguez. Esta foto que estamos viendo acá es se titula la foto Familia de Artistas. Y aquí lo que vemos es a Manuel Zúñiga Rodríguez, que es un imaginero el más famoso en su momento, en la década de los 20 y 30. Todo el mundo acudía donde él tenía su taller en Escalante, por ahí, cerca de la universidad, ahí vivía y ahí tenía su taller y sus hijos le ayudaban en la creación de sus obras. Entonces aquí vemos en la foto que está la hija y Francisco Zúñiga acá. Un joven Francisco Zúñiga que está trabajando en algo aparte que obviamente es muy distinto a lo que está trabajando Manuel Zúñiga, que es un imaginero que es contratado para crear estas estatuas de esa misma pues tradición que hemos venido hablando del siglo XIX, ¿verdad? Entonces él es producto, digamos, de esa tradición, Manuel Zúñiga, pero va a ser en el taller de Manuel Zúñiga donde se van a encontrar en particular los jóvenes artistas vanguardistas con deseos de cambiar lo que puede ser la escultura y el arte escultórico en nuestro país. Entonces se juntaban ahí en el taller de él. Manuel permitía a su hijo que experimentara y otros como que llegaban y él tenía una vasta biblioteca. Que no sabemos es qué tenía en esa biblioteca. Hay muchas referencias a la biblioteca y las revistas que le llegaban a Manuel Zúñiga. No sabemos exactamente cuáles son, pero sí sabemos que era como un punto de encuentro entre algunos de los artistas vanguardistas. Entonces se asume que dentro de lo que él coleccionaba, pues tenía que haber referencias a el arte moderno, porque pues era un espacio que permitía eso, aunque Manuel Zúñiga no lo practicaba. Entre los artistas que se reunían, los jóvenes vanguardistas que se reunían, se encuentra Juan Manuel Sánchez. Uno de ustedes, creo que uno de los grupos había mencionado a Juan Manuel Sánchez, escultor bastante prolífico, creó un montón de obras. La gran mayoría de esas obras pertenecen a la colección del Museo de Arte Costarricense. Son miles y miles de objetos. Están porque se donó toda la colección de todo lo que él había tenido en su vida.
y eran miles y miles de obras, dibujos, esculturas, etc. Vemos cómo pues inicia un Juan Manuel Sánchez bastante joven, ¿verdad? Practicando y haciendo algo distinto por medio de algo que es como muy cercano a uno, que es el poder retratar a un familiar, ¿verdad? Entonces eso se ve y eso es muy común entre artistas, especialmente jóvenes artistas, que no tienen con qué pagarle para tener modelos y entonces y ponen a su familia a que le modelen para que ellos puedan elaborar sus obras. Y Francisco Zúñiga es otro de estos que estaba, perdón, Francisco Zúñiga es de los que estaba ahí también, pues el hijo obviamente de Manuel, que vemos aquí con esta obra, bien, es una cabecita, pero en este caso es la cabeza de Cristo, y es tremendamente, pues casi que podría uno decir que podría ser ofensivo por lo... em, digamos, bastante, podría decirse, casi minimalista que es. Primero empecemos por la vista de perfil, en donde se nota que el pelo, o sea, ojo el pelo, son apenas unas líneas que él talla, que él le inscribe a esta cabeza, ¿verdad? Entonces, cómo eso es de una manera bastante como que es casi que le queda como un casco, pero también lo inmersa en este espacio, a esta figura que está meditando, que está muy triste, ¿verdad? Y que no suele ser la imagen del Cristo al que uno se acostumbra. ¿Por qué? ¿Cuál es una de las cosas más particulares? Pues Zúñiga se le ocurre, él ha estado en el taller de su papá, donde se hacían estos trabajos de tallado en madera policromada, pero era policromada y nunca se necesariamente trabajaba con la madera tal cual, ¿verdad? Y entonces ese deseo de resaltar el material va a ser sumamente importante entre estos artistas de este periodo. Y que aquí vemos un tema religioso, pero que debido al estilo en el cual se elabora la obra, pues entendemos que algo está cambiando, algo viene diferente. Em, Igual esta figura, casi el mismo momento de Juan Manuel Sánchez. Entonces ahí va a haber como un diálogo entre ellos para precisamente ver pues como esta experimentación con un cierto tipo de minimalismo. Aquí uno podría, y perdón que no les traje imagen de eso, pero los que son escultores fijo conocen a Brancusi, ¿verdad? Entonces, cierto tipo de geometrización y abstracción en la obra y en este caso, bueno, volvemos a un tema religioso porque para eso era básicamente la escultura que existía en el país, eran temas religiosos, pero vemos que pues obviamente está haciendo algo muy diferente. Algo que es interesante es precisamente, y se me olvidó mencionarlo aquí con esta obra en granito de Juan Manuel Sánchez. Ya habíamos visto cómo en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, Fadrique Gutiérrez había intentado trabajar con piedra y que tal vez ese uso de la piedra sin un alto grado de pulido, que no se puede lograr necesariamente, tal vez tenía cierta referencia al material local y a lo precolombino, pero en el caso ya de esta década de artistas, de los 30, de estos artistas más vanguardistas, va a haber un directo interés en lo precolombino. Y entonces tenemos ilustraciones que se buscaban a artistas precisamente para, pues, estudiar, hay como un incipiente interés en la arqueología, o sea, sabemos que la arqueología había sido importante en Costa Rica desde el momento en que se forma el Museo Nacional y que empieza el Estado a velar por pues, los hallazgos arqueológicos que surgen, pero pues no es muy frecuente
que vemos que estos artistas, o sea, no había un interés necesariamente en lo indígena, pero sí antes de este momento de la vanguardia, ¿verdad? Y entonces, y vemos cómo van a estar ellos, pues, estudiando estos objetos. Estas acuarelas, por los que han intentado trabajar en acuarela, es increíble pensar en el nivel de detalle que logra Francisco Zúñiga con un material que no es necesariamente, o sea, que no siempre se logra este nivel de detalle y que los colores no, y que se pueda tener tanta, como unos contornos tan precisos, ¿verdad? Y entonces creo que eso es interesante también porque requiere uno entender que él está haciendo un estudio muy minucioso de el objeto que está aquí representando, ¿verdad? Y entonces ese gran nivel de acercamiento, uno no logra hacer esto sin estarle poniendo mucha atención al objeto, ¿verdad? Y pues conociendo que había todo este interés entre ellos, entre de las conversaciones que van a tener, pues llegaremos a ver cómo va a tener una influencia directa, que se ve pues precisamente en la animalística. Entonces Costa Rica tiene una súper rica tradición bueno, muy rica tradición, obviamente en la época precolombina, una gran cantidad de representaciones de animales, de todos los seres, tanto por representar a los seres como pues atributos de ciertos pues animales dentro de pues figuras que integran características de rasgos de cierto tipo de animal, ¿verdad? Entonces, como representaciones chamánicas o estas como fusiones zoomorfas y antropomorfas. Entonces, tradición rica de la animalística que básicamente desaparece por completo y que estos artistas van a volver pues a estudiar. Entonces, aquí vemos la cascabel, la serpiente cascabel, em, y que más que nuestro puede ser nuestra fauna, ¿verdad? Entonces, si estamos pensando que este es el periodo de esta búsqueda de íconos y búsqueda de identidad, y que eso iba de la mano más o menos de lo que es una visión política, pero que ellos lo llevan como a otro nivel, definitivamente pienso yo que en términos de la escultura, pues hay un echarse para atrás, digamos, en términos de ese interés en lo que estaban haciendo nuestros predecesores, o los pueblos originarios, en su creación artística, así como pues una mirada al entorno actual y pues la exuberancia que nos rodea, ¿verdad? Como es un felino, se llama el gato, pero uno también le puede ver cómo de repente se convierte tipo manigordo, ¿verdad? Y entonces la ardilla, aquí algo interesante de Juan Manuel Sánchez, es, bueno, en todos estos casos que les he enseñado es el tremendo nivel de abstracción, así como una fascinación con el material, ¿verdad? Y el no querer esconder ese material, sino que resaltar lo que es. Y Juan Manuel Sánchez, y podríamos decir que es uno de los primeros en trabajar con material de desecho entre los artistas costarricenses, está fascinado con estos desechos de metal y con eso se pone a trabajar también, ¿verdad? Y encuentra dentro de estos materiales también una manera de poder abordar la abstracción, ¿verdad? ¿Cómo puedo yo abstraer? ¿Cómo puedo yo buscar la esencia de este animal? Eh, y pues jugando obviamente también con el material de manera que pues casi que nos remite eh, pues esto va a sonar muy loco tal vez, pero a los constructivistas, los constructivistas rusos, esta abstracción que buscaba llegar a la esencia de las cosas, pero también fascinación con el material y lo que se logra con ese material, ¿verdad? Y en este caso, pues un material bastante industrial.
Zúñiga también está haciendo esto de animalística. Aquí vemos el sopilote, que pues el sopilote es una figura que podríamos decir que es bastante controversial, de cierto modo, porque en la cosmovisión em, indígena, el sopilote es tremendamente importante y pues es representativo de de la continuación de la vida, ¿verdad? Y los ciclos de vida y pues, em, una destrucción que se requiere para poder resurgir, ¿verdad? Y entonces esos ciclos de vida, pues el sopilote representa eso porque se encarga de todos esas muertes que se dan en la naturaleza, pero que por otro lado en la actualidad suele ser visto como algo cochino, ¿verdad? Como algo sucio, como algo bueno, jamás se iba a cazar y comer un sopilote, ¿verdad? Tal vez se cazan y se comen todos los otros animales, pero el sopilote no. Entonces, qué interesante poder como que indagar en estas realidades que son parte de el ser costarricense. Juan Manuel Sánchez es bastante conocido y aquí entro temáticamente como en, quizás podríamos decir escenas que son un poquito más controversiales. Entonces vimos animalística, que ahora esto que es un poco más controversial, que sería en este caso, pues la figura de la mujer desnuda. Habíamos hablado de qué tan escandaloso era Fadrique Gutiérrez con su mujer desnuda, ¿verdad? Y que era visto como inapropiado por muchas personas. Pues aquí, esta es una obra relativamente grande, mide casi 1 metro de alto. Em, que es una pareja desnuda eh, besándose, ¿verdad? Entonces ahí, bueno, el hecho que se llama el beso y que es eso nos remite también a que probablemente Juan Manuel Sánchez tenía esta conexión con Brancusi o que es inspiración en Brancusi, pero por otro lado, el hecho de que esto se convierte en tema que se puede trabajar artísticamente y que va a tener un público cautivo con este tema. Él era un apasionado de su esposa, Berta, entonces hay muchísimas obras y probablemente eso es como un autorretrato de ellos. Este es un retrato y hay muchos retratos que existen de Berta, de su esposa, pero vemos también cómo va a usar el latón, este material de desecho, para continuamente experimentar y como que ver qué le permite el material, ¿verdad? Em, Zúñiga, esta es la obra que vimos que él estaba trabajando en el taller con su papá. Este es es esculpido, es hecho en barro y que, a ver, tal vez yo no voy a dar mi impresión. ¿Ustedes qué ven, qué piensan, qué podría estar tratando de representar Zúñiga con esta obra, esta cabeza de mujer? ¿Qué podría estar tratando de representar? Y tal vez piénsenlo, ustedes, la gran mayoría son artistas, no todos, pero muchos, ¿qué sería estar, perdón que me devuelve qué sería estar en este contexto artístico en donde esto es lo que se está produciendo siempre en su entorno desde que usted creció, nació y creció, y esto es lo que es, pues, el arte? Y la gente viene a comprar esto y esto, o sea, lo crean y sale, ¿verdad? Y cómo, qué es esto? O sea, ¿qué creen ustedes? ¿Cómo qué pudo haber inspirado eh, esto en el joven artista? Eh, no sé, lo que les dé la gana comentar sobre esta imagen. Sí, Tal vez Ruth, adelante. equivocada, pero me recuerda a estos temas cuando veíamos Intro 1, que se repetía este patrón como de que siempre se venía dando el arte religioso
y luego el artista como que buscaba esta libertad creativa y se incursionaba como en otros temas y ahí es donde empezaba a cambiar esta temática religiosa. Tal vez me parece que es como lo mismo, que también ya empezaban a ver que venían otras, como otras cosas con el modernismo y etcétera, y ya como que les da ese, como que les amplía la visión de que hay más, que se puede experimentar más y hacer más de lo que ya se venía haciendo. Exacto, y aquí pues obviamente esta no es una Virgen María, ¿verdad? Esta no es una santa, y más bien yo y he tenido discusiones en torno a esta imagen y otras personas ven otras cosas, ¿verdad? Aquí se llama inspiración, que la mujer tal vez está mirando hacia arriba, está inspirada, o que tal vez está mirando hacia arriba y está como meditando. Pero también veo yo, es una imagen, es una obra súper sensual. Entonces, además, considerando lo enamorado que era de Berta, pues y como que de la mujer, yo veo en esto algo bastante erótico, ¿verdad? No es solo un sencillo representación. A ver, Brittany nos pone que, profe, en el hombre de inspiración, no sé si hace referencia a la propia obra, que la mujer está inspirada, pero la mujer se ve como con cierta libertad. Bueno, es que eso también es eso de la libertad de ella. Creo que eso también es súper contracultura, porque las mujeres, acuérdense que tenían que estar muy guardaditas en la lección. Voy a abordar eso de qué se esperaba de las mujeres en ese tiempo, ¿verdad? Y entonces aquí se ve súper liberada, ¿verdad? Y como que, no sé, creo que aquí con esto nos damos cuenta de cómo puede haber este cambio bien drástico que se da de una generación a otra, ¿verdad? En donde tal vez sí voy a experimentar con esa cabeza Cristo, con esa figura de Moisés, pero ya, así como esta mujer se siente liberada, como que es esa liberación propia del artista dentro de ese espacio. Si volvemos a pensar en la foto, ¿verdad? Que así como ella se siente liberada, pues esa libertad que le permitió además Manuel Zúñiga a su hijo, ¿verdad? Que uno podría pensar, y que igual, obviamente, tengo que, te- Charita, que no sabemos cuáles eran las revistas que tenía para saber qué estaban viendo, pero que Di Manuel Zúñiga seguro mandaba a traer revistas o le daban cosas y entonces ahí tenían material que él no escondía, sino que pues comentaba eso en esta nueva generación de artistas. Entonces, qué tan importante. Em, Perdón, creo que ajá, esto es lo último que quería abordar con respecto a escultura. Hay muchísimo más que se podría hablar, pero bueno, es una pincelada nada más para que se den una idea y de la importancia de la década de los 30 para la escultura en Costa Rica. Em, en 1934 se lleva a cabo un concurso para hacer una maqueta, perdón, para hacer una obra de una maternidad em, precisamente para ser pues emplazado en el espacio público, enfrente de la clínica, y esta es la maqueta que hace Francisco Zúñiga, con la cual gana el concurso y lleva a cabo la escultura. Em, Fue un jurado que seleccionó esto, ¿verdad? Y ese jurado, pues estamos hablando de 1934 y el mundo de arte era uno pequeño, que este es justo en el momento de las exposiciones, o sea, hay mucho movimiento vanguardista y como mucha efervescencia creativa en el 34, entonces se puede entender que algo así que es bastante abstraído si lo comparamos con, y perdón nuevamente que no les debería de haber tenido aquí la imagen de Juan Ramón Bonilla, con la obra del Teatro Nacional, que aparece en el Teatro Nacional, de esa maternidad al cual pues estaba acostumbrada la gente que la escultura era eso, ¿verdad? Más bien voy a salirme un segundito nada más para insertar la imagen, porque creo que es importante que podamos hacer esa comparación, ¿verdad? Pues un segundito nada más.
claramente, entre el público, por ejemplo, aún solamente el público, que eran varios miles de personas, pero debe ser la totalidad de la población costarricense, pero ingresan al Teatro Nacional, suben al foyer, van a ver esta obra, esta es una maternidad. Entonces, si le venís con esto, esta ya es la versión terminada. Tal vez algunos se acordarán de haber visto esta escultura enfrente del Carit. De ahí, mucha gente se quejó. Dijeron que eso, como, o sea, eso no era una obra terminada, y entonces hubo muchas críticas en contra de el nivel de abstraccionismo que contiene pues esta escultura, ¿verdad? Y pues podemos entender la difícil realidad de los artistas vanguardistas de este momento, porque esto ya estando en el espacio público, pues hubo un público muchísimo más grande que está viendo esto y que definitivamente no estaba preparado para una maternidad así. Em, Esto es precisamente lo que era como la última gota que rebasó el vaso de lo que no aguantaba Francisco Zúñiga en estar en Costa Rica. Entonces ahí agarra sus tiliches y se va para México, y de ahí pues se convierte en uno de los grandes maestros del arte latinoamericano, radicado pues por el resto de su vida en México. Sí, tenemos obras que él creó, y visitaba Costa Rica y estaba presente digamos, en el espacio, exhibía en Costa Rica y demás, pero nunca volví a vivir en Costa Rica. Y se puede comprender cómo, y si no tenés dónde crecer y tenés ganas de crecer como artista, es muy difícil quedarse, ¿verdad? Y entonces hay que tener siempre presente, aunque yo aquí les esté comentando y estemos hablando sobre, bueno, cómo ha ido creciendo este pequeño ámbito artístico en Costa Rica, en San José. Además, hablemos de San José porque igual hay que pensar en que ese patrón, montaña, palo, casa de Oves, palo y montaña, sí, eso es en la gama, ¿verdad? No necesariamente en todo Costa Rica se ve así. Y pues también pensar que sí, o sea, está en crecimiento, hay más apoyo, hay más fomento, pero no implica que estábamos preparados para, sí, para seguir, y no había necesariamente una cultura política, no había un ministerio de cultura, había muy poco apoyo para las artes. Eran principalmente los artistas del Círculo de Amigos de Artes que habían impulsado estas exposiciones, por eso muere tan fácilmente en 1937. Entonces, da- estamos creciendo, pero no hemos llegado a ser lo que eventualmente pues, hemos llegado a tener en nuestro país, y que estamos en cualquier momento a punto de perderlo. Ahorita al final les voy a comentar un poco sobre la situación terrible en que nos encontramos en este momento. Pero no quiero dejar de lado la importancia también del grabado en este momento, ¿verdad? Entonces, había el desarrollo en litografía en el momento de cambio de siglo, porque en Costa Rica pues habían pues muchas de estas publicaciones, revistas con ilustraciones y demás, pero no había un interés necesariamente en verdaderamente utilizar el grabado como una eh, técnica más allá de lo ilustrativo, ¿verdad? Entonces, algo que sí vemos que es importante es, o los primeros ejemplos de una búsqueda por medio del grabado, de, de como, de que la técnica permita otras cosas y que no sea simplemente ilustración, se da en el repertorio americano. Entonces, el repertorio americano va a ser sumamente importante como este medio de ideas panamericanas, ideas sobre las artes, ¿verdad? El arte, por ejemplo, había mucha mención
en diferentes artículos sobre el muralismo mexicano, ¿verdad? Entonces aquí ya se sabía sobre eso, en la década de los 20 ya se estaba hablando, ya se conocía. Y para los artistas costarricenses, pocos, pero algunos, va a ser como una vitrina para su arte, ¿verdad? Entonces pueden publicar obras que no necesariamente iban acompañadas de necesariamente de un como ilustración de un texto, sino que ahí mismo para enseñar su arte, ¿verdad? Entonces, pero también iba acompañada de textos. Entonces, en este caso vemos a Francisco Amiguetti, que Amiguetti aquí ha escrito un poema y además el poema va acompañado de un grabado, pero que podemos decir que no es una mera ilustración, sino que aquí es un artista polifacético. Estamos viendo el Paco Amiguetti poeta y Paco Amiguetti artista plástico, ¿verdad? Entonces, em, voy a seguir adelante, ahí les queda para que puedan leer el poema después, pero para no atrasarnos demasiado porque se queda tarde. Quería señalar este grabado de Amiguetti, precisamente por el interés que hay en paisaje. Este es uno de varios que pude haber señalado. En este caso es un paisaje urbano, básicamente, pero ese interés en el paisajismo, ¿verdad? Y cómo podemos abordar el paisaje también en el grabado, todavía en este momento muy temprano. Em, Buscaban también a los, básicamente el principal que hacía el grabado era Paco Amiguetti. Entonces desde una temprana edad está practicando con esta técnica y bueno, con la técnica de la silografía, ¿verdad? Entonces el tallado en madera, el grabado en madera y sí lo buscaban para que ilustrara algunos de los autores que aparecían dentro de las páginas del repertorio americano. Y hay que tener presente que esas páginas del repertorio americano viajaban por toda Latinoamérica. O sea, el repertorio americano era sumamente bien recibido, posicionado a nivel de los intelectuales en toda Latinoamérica, en España. Solo para darles el ejemplo, está toda la colección de repertorio americano. em, en, en mis tiempos todavía no se digitalizaba tantas las cosas, entonces en microfilmes, en la biblioteca pública de la ciudad de Nueva York. Entonces yo podía ver todos los repertorios americanos que estaban en microfilm, si uno que existían porque era considerado tan importante, tenían toda esa colección ahí, pero igual también el intercambio de ideas. Y imagínense cómo debió de haber sentido también saber que va a haber lectores en todo el continente y en la península ibérica que iban a estar viendo sus grabados, ¿verdad? Y entonces aquí representando a Gabriela Mistral o Vasconcelos, precisamente cuando ellos pasaron por acá, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo ha visto Amiguetti a Vasconcelos en estos días de abril de 1930 en que pasó por Costa Rica? Y cómo la vio Amiguetti cuando ella pasó por acá, ¿verdad? A Gabriela Mistral. Sucede algo súper importante en 1933. Así como en el 28 se había hecho una exposición de arte argentino y que va a ser súper importante para para los artistas en términos de darles un ejemplo de cómo se podía montar una exposición colectiva distinta con arte moderno. Igual va a haber una exposición súper importante de grabados de expresionismo alemán, que no sabemos cuáles son las obras. Este es un tema que algún día me encantaría poder dedicarme a investigarlo más, qué hubo en esa exposición específicamente, pero sí sabemos que hubieron obras de Katie Kollowitz, Ernst Barlach, Erich Heckel y Carl Schmidt-Rottluff, todos expresionistas alemanes súper importantes, y tuvo un gran impacto en los artistas locales. Y entonces, bueno, aquí quise traerles un par de ejemplos de obra de ese expresionismo,
como les digo, no sabemos qué había llegado a Costa Rica en esa exposición, pero bueno, les traje algunos ejemplos de los diferentes artistas para que se den una idea también de a ver, cómo vieron que podría ser, cómo se puede criticar a través de el arte, ¿verdad? Algo que tal vez no habían tenido tanta oportunidad de haberlo visto anteriormente. Y pues también la capacidad de que la factura pueda generar expresión, ¿verdad? Entonces, la manera en que ejecutas la obra puede generar sensaciones en el espectador. Schmidt-Rottluff, aquí, bueno, una abstracción del paisaje o de los retratos, de las figuras, que pues otra vez no sé qué habrán visto, pero que pues esas líneas tan em, como brutales, casi diría, son pues algo que probablemente nunca habían visto antes. Y bueno, termino con el ejemplo de Eric Heckel, tanto con paisajes como con estos retratos. Entonces, ¿qué sucede? Justo después de esta exposición en 1933, se publica el álbum de grabados en madera en 1934. Y este va a consistir de unos 62 grabados inéditos de artistas que habían hecho grabado antes, como Miguetti o Francisco Zúñiga, pero también de Manuel de la Cruz, Carlos Salazar Herrera, Gilbert Laporte, Teodorico Quirós y Adolfo Sáenz, ¿verdad? Entonces, sabemos que y como que se les ocurrió hacer este proyecto, fue la imprenta nacional que saca las copias y como aquí voy a citar a María Alejandra Triana, sí, la cito, sobresale una actitud nacionalista enfocada en la vida cotidiana popular, tanto urbana como campesina, así como un asomo, apenas un asomo, pero ahí está, de denuncia social en algunas obras de Francisco Zúñiga y Carlos Salazar Herrera. No representan ni evocan la ciudad burguesa y con ellas no se busca propagar gráficamente el progreso económico y la modernización. Eso es súper interesante en sí, porque sabemos que hay una búsqueda de progreso económico, de modernizar del Estado y tal. ¿Y por qué será que los artistas no están ensalzando esa modernización, sino que más bien, por lo general, vemos escenas que pues nos remiten a esa visión un poco más nostálgica del campesino, de la Costa Rica rural, que están ahí presentes, del campesino, pero también algunas escenas que ya llegan a ser un poco más críticas socialmente. Aquí descanso, pero es como descanso de unos señores que no se ven muy bien, ¿verdad? Si es que han estado trabajando, pues están totalmente atropellados o por otro lado casi que parece como una escena de desempleo, ¿verdad? O aquí el arduo trabajo del cargador, ¿verdad? Em, o en el último ejemplo, el obrero enfermo. Hay que tener presente que todavía las garantías sociales no existían. O sea, eso no va a ser hasta los 40. Entonces, ¿qué pasa si el único que trabaja se enferma? Pues sufre toda la familia, ¿verdad? Entonces, como la imagen, vemos ese asomo a la denuncia social. Em, estas son las 4:17. A ver, algunos ejemplos. Kiko Quirós, también un ejemplo de peón, la imagen de peón, la imagen de alguien que está trabajando, pero que no es tan crítico. Creo que incluí la imagen, pues principalmente con el fin de darnos cuenta que no, a ver, no todos son tan críticos, pero sí tienen estos elementos que son como muy modernistas, ¿verdad? Integradas a la imagen. Max Jiménez, como vimos con los fantoches, va a ser una de las figuras más pues, controversiales de este grupito de artistas vanguardistas. Él siguió viajando, él tenía sus propios medios, ¿verdad? Para poder viajar, entonces viajó mucho, tuvo muchas experiencias en diferentes ciudades que iban mucho más avanzados que pues, San José, ¿verdad?
Y también, pues aquí no voy a leer el texto, ahí lo tendrán, pero vemos cómo nuevamente hay como una denuncia social que había iniciado, por ejemplo, en un libro como Los Fantoches y que sigue en estos textos que él publica en el repertorio. Y también como él va a experimentar tremendamente con la figura y este agigantamiento que vamos a abordar, que es una cuestión muy latinoamericana, ¿verdad? Se estaba dando mucho en Latinoamérica y el hecho de que él había estado no solo en París, pero también había pasado mucho tiempo en Cuba y había intercambiado con artistas internacionales y cómo en Latinoamérica pues era importante estas figuras agigantadas em, que están como más apegadas a la tierra y que hablan un poquito más de la condición humana en nuestra región. Quería señalarles que Max Jiménez también experimenta con la piedra, con la escultura. Entonces vemos cómo esta figura de sin título él la vuelve a tratar con esta escultura espectacular. A mí me encanta esta obra. Danae, que, pues tal vez la debía haber metido en la parte de escultura, pero va bien con esta parte que es sumamente abstracta, ¿verdad? Pues de un tema que también quiebra con todos las normas sociales. Max Jiménez va a redactar libros, probablemente ustedes, a mí me tocó leerlo en la escuela, el Jaúl, no sé si a ustedes, pero pues el Jaúl es en sí súper crítico de la sociedad costarricense y va acompañada de estas ilustraciones. Y que podemos ver claramente la influencia del expresionismo alemán en la obra de Max Jiménez, en estos dibujos, o en El domador de pulgas, otra novela también muy crítica de la sociedad, que no es específicamente Costa Rica, pero ahí entre las pulgas, pues aquí, pues es toda como una metáfora entre las pulgas eh, que él tanto sufre al ver a Costa Rica cada vez que viaja, de ahí ve la realidad en la que vivimos. Carlos Salazar Herrera también, él va a redactar cuentos y también va a acompañar esos cuentos de Angustias y Paisajes. Se titula el libro en el cual se encuentran estos grabados, que estos que estamos viendo, pues van muy de la mano de todo esto que venimos hablando y que van a ver como sobre la identidad y el campesino y, ¿verdad? Como que esta como que idealización de la vida rural, pero vemos cómo dentro del mismo texto hay unas escenas que son mucho más problemáticas, ¿verdad? Y que aquí, pues, sí son un poco terribles. Y me gustaría terminar la clase con, bueno, no terminar todavía, pero abordar los últimos dos artistas que podríamos decir que son también entre los más experimentales con lo que están haciendo en el grabado, también por la temática, ¿verdad? Y entonces tenemos a Emilia Prieto, sumamente importante, figura sumamente importante, había sido parte de este grupo, pero también alguien que es importante por rescatar los valores folclóricos del país, pero ella era muy crítica, era feminista, también comunista, y cómo ella va a plasmar sus ideas a través del grabado pues, en el repertorio americano. Entonces, estas escenas, mujer, cuerpo, creo que si tuviéramos más tiempo sería interesante conversar sobre las imágenes en sí, pero no nos da mucho chance. Aquí sí les quisiera compartir la cita aquí de Emilia Prieto. Y a quien más le corresponde protestar y rebelarse es a la mujer, víctima eterna de todos los sistemas opresivos, medievales y oscurantistas, para perpetuar los cuales y hacerlos peores. Únicamente se organiza el fascismo. En esta babilónica confusión solo podrán hacernos ver claro nuestro sano sentido común y el alto anhelo de justicia y dignidad humana que ha de llevar consigo toda mujer consciente. Entonces, como verán en la lección del jueves,
sí, no era fácil ser mujer y lo hemos venido mencionando, o sea, que quienes van a la escuela de artes plásticas, pues las mujeres bien, precisamente para que puedan cuidar bien de la casa. ¿Usted tenía algún deseo de hacer algo más? Pues era verdaderamente muy difícil querer llegar a ser profesionales, las mujeres no tenían el voto, ¿verdad? Toda esta serie de cosas de cómo la mujer pues no valía en la sociedad y no era igual. Entonces ella señala aquí explotación de la mujer por el hombre. Aquí el mae todo borracho en el bar y la mae ahí poniéndole de noche, vemos la candela en una casa oscura, pequeña, o sea, se le hacen todas las noches, se le forman telas de araña, porque seguro es de madera y tal, y aquí el mae. Oeste, activo, pasivo. La explotación, no, perdón, esa no es el título correcto. Pero bueno, esa representación de los géneros. La niñera de los pobres, la muerte, que como no se pueden cuidar, la muerte los viene y se los lleva. Entonces, sí, súper críticas de la sociedad. Dibujo para bordar, precisamente eso que les eh, contaba anteriormente, que se esperaba de las mujeres, pues poder dibujar para hacer sus bordados y los cojines y demás para las casas y decorar. Y aquí pues se está quejando, ¿verdad? O está señalando cosas que, que no se le permiten a la mujer. O sea, se supone que es solamente la participación en una vida religiosa, pero todo lo demás no es para ella. Pero aquí lo está integrando en su realidad. Y quería señalarles estos que son pocos ejemplos, pero que es importante enseñar que existió en los años 30 estos, en estos grabados que ella publica en repertorio americano, imágenes, obras que son completamente no figurativas. Hay esta noción en el arte costarricense que llegaremos a eso de que no es hasta el 58 que hay abstracción en Costa Rica, pero vemos que sí, habían algunas instancias en donde estaban experimentando con la no figuración. Entonces, pues Emilia Prieto estaba ahí entre aquellos que estaban interesados en esto. Ella también estaba muy preocupada, como les decía, con ideas como que ya más políticas, ¿verdad? Entonces, a ver, cumbre del fracaso, un neutral, ¿verdad? Que uno de jamás uno es neutral. La verdad, les dio sueño. Y estas que son muy específicas, que ya hay que entender que el 30, ya para la década de los 30, el fascismo va en creciente no solo en Europa, sino que a nivel mundial. Entonces ya va ingresando, por ejemplo, en las esferas políticas latinoamericanas, ¿verdad? Y entonces cómo hubo y cómo ella le dedica un esfuerzo dentro de su creación artística para, para, para pelearse contra esto. Igual Gilbert Laporte, y perdón que lo dejé tan del final y déjame ver la hora, son las 4:27. Les voy a enseñar algunos ejemplos, ahí los pueden ver con más detenimiento más adelante. Sentarse sobre bayonetas. Maestro de todo y oficial de nada, dicho popular, y ahí se ve pues entre la figura que integra todos estos símbolos de cierto tipo de autoritarismo. El niño hipotético de los pedagogos, o sea, que no piensa, un maniquí nada más. Pues señor, ahora y en Costa Rica los maestros nos vemos obligados a disimular la izquierda, porque no, ya no podían, o sea, llegó un punto en que se estaba, pues había una creciente, un creciente interés en el fascismo entre los líderes del país en el momento, entonces ellos que eran como más tirando a la izquierda tenían que disimularlo. Y creo que termino con estas imágenes, intelectual soleando las ideas, asoleando las ideas y paisaje fascistoide, que la imagen a mano derecha me parece pues
fantástica porque uno como que si no se pone a fijar tan de cerca la imagen, uno no se da cuenta de qué es lo que está viendo, porque uno como que ve un paisaje, está tan acostumbrado a ver el paisaje rural, ¿verdad? Entonces, ay, sí, seguro como una cerca ahí, pero después se da cuenta que no, lo que se está acercando es precisamente el conocimiento, ¿verdad? Y que está detrás además de alambre de púa. Entonces, cómo a veces uno no piensa que habían los mismos problemas que tenemos hoy en nuestro país en ese momento, en los años 30, y cómo los artistas pues estaban peleando contra eso. Y con eso quería terminar la presentación de hoy y precisamente pues entrar en una muy breve discusión sobre esta nueva propuesta de ley que salió el jueves pasado. No sé si algunos saben de qué estoy hablando. Es una propuesta de ley sacada por la ministra de Cultura y la ministra de Planificación. ¿Saben de qué hablo? Nadie. Ok. Pues la ministra de Cultura y ministra de Planificación sacaron una propuesta de ley y ahora bien, las propuestas de ley tienen que pasar por Asamblea Legislativa. Entonces eso se tiene que votar. Entonces ahí, pues esto no es que ha pasado todavía, pero en la ley propuesta en la propuesta de ley lo que quieren hacer básicamente es derrocar las leyes que han creado los museos estatales. En Costa Rica contamos con 6 instancias museísticas estatales dentro de la cartera del Ministerio de Cultura y esos son el Museo Nacional, Museo de Arte Costarricense, el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo, Museo Juan Santa María, Museo Calderón Guardia y el Centro Cultural Histórico Cultural, el Museo, no, perdón, el Centro Cultural Histórico perdón, José Figueres Ferrer, en San Ramón. Y de esas 6, entre otras cosas que aparecen en esta propuesta de ley que tiene la intención de modernizar el Ministerio de Cultura, que sabemos todos que el ministerio está hecho un desastre y que hay un gran labor detrás que se tiene que poner en práctica para que funcione mejor. Pero entonces ellos lo que proponen es que van a derrocar las leyes de 5 de las 6, de los 6 museos. Entonces solo va a quedar como museo, como una institución con su propia entidad jurídica, el Museo Nacional, y los demás se convierten en programas. Eso va completamente en contra de la definición de museos, del código de ética de museos a nivel internacional, o sea, no es algo que es aceptable, pero ¿por qué? Pues porque se requiere que pueda tener una entidad jurídica precisamente para velar y preservar el patrimonio que le toca, con sus especialistas que puedan trabajar en eso. Y en este caso, como ya no van a existir los museos, entonces todo entra a la colección del Ministerio de Cultura y Juventud, entonces todas las colecciones se convierten en una sola. Imagínense con lo que cuesta que funcionen las cosas, cómo van a velar bien por esa masiva colección que de repente se va a convertir en otro problema más para el ministerio. Aunque hay la intención de que, bueno, los programas de museos van a seguir estando ahí, pero se eliminan tanto de esas desconcentradas, se eliminan las juntas directivas. Entonces, ahora todas las tomas de decisiones recaen en la figura del director. Ya el director no va a tener que preocuparse, digamos, de una junta directiva. Las juntas directivas están conformadas como normalmente de 7 personas, muchos de los cuales son de sociedad civil, ¿verdad? Y que son afines o tienen calificaciones particulares para que conformen parte de la junta directiva. Son apoyo para la dirección de todas las instituciones que, por cierto, aunque va a seguir existiendo el Museo Nacional y va a seguir existiendo el Teatro Nacional, por ejemplo, pasan de ser desconcentradas máximas, que es que tienen como casi toda la potestad de poder tomar sus propias decisiones, a desconcentración mínima, que implica que, bueno, no solo no tienen junta directiva, porque se elimina también del Museo Nacional, o sea, va a seguir siendo museo, va a seguir teniendo su entidad jurídica, pero ya no va a ser
ya no va a tener junta directiva, entonces el director es el que toma todas las decisiones y obviamente el director está debajo del jerarca, que es el ministro o la ministra, que es a fin de cuentas la que toma todas las decisiones. Entonces, verdaderamente es una movida muy preocupante, porque imagínense simplemente a nivel de curatorial dentro de los museos. Si yo como curador propongo mis ideas para alguna exposición y al director no le parece, hasta ahí llegó, ¿verdad? O aún yo siendo una directora que me interesa cierto tema, si a la ministra no le gusta, pues yo no quiero perder mi trabajo, ¿verdad? Mientras que en la actualidad, con una junta directiva, pues toda la toma de decisiones se toma en ese órgano colegiado. Y pues estamos en este momento. Ahí hay los que han analizado a fondo esta propuesta de ley y dicen que, bueno, está tan mal hecho que por sí solo no puede pasar, pero ahí estamos los que vamos a seguir dando la lucha, apoyándole a los diputados que van a tener que llegar a la Asamblea a refutar el por qué, cuál es la intención detrás de, o sea, refutar que es que no se puede hacer, no está bien, la propuesta no está bien, no va a resolver ninguno de los problemas y retos que actualmente enfrentamos, no, pues no abordan los problemas, lo que hacen es simplemente como que de irnos para atrás. Es súper importante en 1978 que se creara el Museo de Arte Costarricense, sumamente importante en 1994 que se creara el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo. Llegaron a llenar un espacio necesario y pues simplemente lo quieren derrocar la ley. Entonces, chao, se convierte es un programa, no tiene estatutos, no tiene reglamento. O sea, hay un reglamento, va a haber un reglamento a la ley, pero ese reglamento no lo han redactado aún, entonces en ese reglamento puede aparecer lo que sea. Las leyes actuales de los diferentes museos estipulan quiénes, en algunos casos, quiénes tienen que conformar la junta directiva, tipos, perfiles de los que pueden ostentar poder o sea, el cargo de director o directora del museo, y pues todo eso se queda derrocado. Y en un reglamento futuro dicen que van a y pues abordar esos aspectos, pero no sabemos. Entonces puede ser que van a decir que tiene que ser alguien con una maestría en qué sé yo, en administración pública, que tiene que ser el director del Museo de Arte Costarricense, en vez de alguien como actualmente dice, que tiene que ser alguien con un buen conocimiento de historia del arte. Entonces, bueno, ideas, preocupaciones, comentarios que quisieran hacer. Hasta ahí llega mi catarsis con ustedes, pero sí, para mí también es muy importante que ustedes tengan presente que estas cosas están sucediendo. Voy a dejar de grabar para que no se preocupen de que... Profe,